Mis amados hermanos de la Academia, que el Señor les bendiga grandemente. Continuamos en nuestro proceso de crecimiento, nuestro proceso de madurez. Y hoy toca un tema muy bonito, es el modelo de Jesús, la parte 1. A lo largo de los temas anteriores hemos hablado de cómo el Señor ama a las multitudes, cómo el Señor trabaja con las multitudes, cómo el Señor está cambiando nuestro corazón de pasar de ladrillero a conquistador. Hoy vamos a hablar acerca del modelo de Jesús. Y comienzo diciendo que Dios es un Dios de bendición, lo comentamos en una de las exposiciones anteriores. Dios es un Dios de bendición y en su bendición quiere multiplicarte. Lo que Dios bendice, lo quiere multiplicar. Entonces, en el taller, ustedes vieron una parte, una introducción al modelo de Jesús. En esa introducción veían cómo el modelo de Jesús hablaba de ganar, de consolidar, de capacitar y de enviar. Hoy vamos a empezar a hablar de ese modelo. Y el principio es muy interesante. El Señor nos ha permitido ser parte de este hogar espiritual, de esta casa que es Casa del Rey. Y en este hogar espiritual Dios nos ha mostrado una misión muy clara. Continuar la labor que Jesús comenzó aquí en la tierra, de extender su familia, establecer su reino. En otras palabras, o estamos traduciendo o estamos extendiendo un poquito la instrucción de Jesús cuando dijo que cuando él junta a sus discípulos ya a unos momentos de ascender al cielo y les dice la instrucción antes de despedirse: vayan y hagan discípulos. Nosotros estamos continuando la labor que Jesús comenzó en esta tierra de establecer su reino y de expandir su familia. ¿Cómo? A través de hacer discípulos. Pero vamos a entender un poco este modelo. ¿Cómo le vamos a hacer? Es la pregunta. Ok, ya entendimos, tenemos que ir a ser discípulos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer muy sencillo. Lo vamos a hacer, voy a utilizar una expresión popular. No vamos a descubrir el hilo negro. Vamos a hacerlo como lo hizo el Señor Jesús, a la manera de Jesús. Por eso se llama el modelo de Jesús, porque estamos aprendiendo a hacerlo como lo hizo Jesús. Entonces, pues vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Agrego algo más. El modelo de Jesús no es un sistema, no es una estructura. El modelo de Jesús se convierte en una forma de vida. Aprendemos a vivir así como vivió Jesús. Aprendemos a hablar así como habló Jesús. Aprendemos a pensar así como pensaba Jesús. Entonces, pues vamos a estudiar en la Escritura la forma en la que Jesús lo hacía. Mateo capítulo 9, verso 35 al 38 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué iba haciendo Jesús? Predicando. Y al momento de predicar, Jesús también sanaba a los enfermos, sanaba toda enfermedad y sanaba toda dolencia. Creo que esa parte es algo que nos queda perfectamente claro. Dios nos ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra misión. El Señor Jesús aquí en la tierra, Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Esa es nuestra misión, dar buenas nuevas. Jesús empezó haciendo esto. Iba por las ciudades, aquí dice por las ciudades, por las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Predicando qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice el siguiente versículo: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión el Señor Jesús? Ya les había predicado las buenas nuevas, ya los había sanado, pero dice el versículo 36, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Miren lo que dice la Escritura: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya no estaban enfermas, ya las había sanado.
estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Vamos a ir viendo entonces lo que dice la Escritura que hizo el Señor Jesús. El siguiente pasaje, el siguiente verso dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, ya las había sanado el Señor Jesús, ya les había anunciado el Evangelio del Reino. Ahora el Señor Jesús ve a las personas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El trabajo al que el Señor Jesús nos llamó es precisamente a que esas personas que ya escucharon el Evangelio no se mantengan en esa situación de dispersas y desamparadas. Hay que ir a ganar a esas personas, y ya una vez que recibieron el mensaje de Jesús, ya una vez que les compartimos, mire, es algo quizás fácil de entender. Usted déles testimonio de cómo el Señor Jesús llenó su corazón, y entonces mucha gente o gente que tiene vacío su corazón va a venir a buscar a Jesús para que llene su corazón. Estaban dispersas. Ese es el primer paso de ese modelo de Jesús: ganar, ganar, ganar. ¿Ganarlas cómo? Mostrándoles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer en sus vidas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, antes de venir a su taller de sanidad, alguien se acercó a ustedes y les dijo: ve, necesitas ir. A lo mejor le platicamos una situación por la que estábamos pasando y nuestro consejo fue: necesitas ir a ese taller. Yo fui a ese taller, Dios trabajó en mi vida, Dios me sanó, Dios está obrando en mi vida, necesitas ir a ese taller. Es esa primera parte del modelo de Jesús: ganar para Cristo. ¿Qué sigue después? Dice el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 27. Sígame, estamos hablando las primeras acciones que el Señor Jesús realizó en esta tierra. Marcos 1:27 dice así: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En el pasaje anterior Jesús termina diciendo: la mies es mucha, hay mucha mies y hay pocos obreros. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo te quiero preguntar algo. ¿Te gustaría ser de esos obreros que envía Dios a su mies? Porque en México la mies es mucha. Hay muchos, no solo miles, millones de personas que no conocen de Jesús, que nunca han experimentado el amor de Jesús, la gracia de Jesús, la bendición del Señor Jesús, como tú y yo lo hemos experimentado. Entonces, qué interesante, qué hermoso es que Dios nos escoja a ti y a mí. Por eso estás en esta academia, porque el Señor te ha escogido como obrero. El Señor te ha enviado a ti y a mí como obreros en respuesta a esa petición. Señor, envía obreros a la mies. Ya los campos están blancos para la siega. Hay mucha gente con mucha necesidad. Hay mucha gente que no ha experimentado el amor de Dios como tú y yo lo hemos experimentado. Pero otra vez vuelvo a la misma pregunta: ¿cómo le vamos a hacer? Ya habían sido sanados, mencionábamos en el pasaje anterior, pero ahora estaban dispersos. ¿Qué necesitaban? Alguien que estuviera pastoreándolos, alguien que estuviera al pendiente de ellos. A ese proceso de amparar a aquellos que están dispersos y desamparados lo hemos llamado consolidar. Ganamos gente y ya la gente ahora sí ya ha experimentado un milagro de Jesús como tú y yo lo hemos experimentado, ya ha experimentado la sanidad en su corazón, ha entrado en un proceso en el que continuamente Dios está sanando su corazón, pero ahora están dispersos y ahora están desamparados. Sigue el segundo paso, que es consolidar. Vamos viendo qué sucedió con el Señor Jesús en estos primeros capítulos que estamos leyendo ahora del Evangelio según San Marcos. El Señor Jesús entra a una sinagoga, hay una persona que está endemoniada, Jesús lo hace libre y la gente se asombra y dice: bueno, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún los espíritus inmundos le obedecen?
Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor. No es malo ser famoso. La fama de Jesús empezó a crecer. Ahora la pregunta es, ¿qué fama tienes tú? ¿Qué fama tenemos? ¿Tenemos fama de gente que sabe transmitir buenas noticias? ¿O tenemos fama de gente que se pelea, que discute, etcétera? ¿Qué fama tienes? Vamos a empezar con la ayuda y la gracia de Dios a permitir que la fama de hombres y mujeres que han sido sanados, restaurados, limpiados por el Señor Jesús, están invitando a gente que necesita el toque del Señor Jesús en sus vidas. Jesús sana a un endemoniado. Los siguientes versículos de este Evangelio de Mateo dice que llegó a la casa de Simón Pedro y estaba su suegra enferma de fiebre. Dice la Escritura que Jesús va con la suegra de Pedro, la sana, y dice la Escritura, y empezó a servir. Marcos 1, versículo 31 dice, entonces se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí hay un tema muy interesante. ¿Cuánta gente quiere servir al Señor Jesús? Pero mire, muy sencillo. Consígase un endemoniado, libérelo, consigue una persona enferma que sea sana y va a ver cómo va a tener ganas de servir. ¿Dónde sucede todo eso? En el taller de sanidad es nuestra experiencia. Dios nos permite pasar por ese proceso del taller de sanidad, que es parte de la consolidación, porque estamos pastoreando a alguien, estamos tratando y resolviendo ese tema de estar dispersos, de estar desamparados, lo estamos cuidando, le estamos diciendo, mira, Dios quiere hacer algo grande en tu vida, asiste al taller de sanidad, y vemos cómo Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. Y el deseo natural de todos los que salimos del taller de sanidad es, queremos servir, queremos contarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Queremos que la sanidad como Dios la ha traído a nuestro corazón, los milagros que Dios ha obrado en nuestra vida, también se reproduzcan en otros. Vamos, hagamos lo mismo, mandémonos a un taller de sanidad y ellos también van a hacer lo mismo. Los talleres son para confrontar, para sanar y para dejarnos listos para servir. Entonces vamos viendo qué sucede con el Señor Jesús. Empieza a predicar, se da cuenta que la gente está dispersa, se da cuenta que la gente está desamparada, libera a un endemoniado, sana a la suegra de Pedro y están listos para servir. Pero mire, vamos a ver lo que sigue diciendo la Escritura. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Al otro día Jesús se aleja y dice el verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, ahora llega Simón y ya no es solo Simón, ya no es solo su suegra, ahora trae otros. Y le trae otros a Jesús y le dice, Jesús, aquí están estos otros, te estamos buscando, necesitan de esa sanidad. Cuando tú y yo compartamos y veamos en otras personas los milagros que Dios ha hecho en nosotros, se va a extender esa fama. Ahí en el grupo de amistad, ahí en esa casa, ahí en ese Zoom, Dios está tocando a las personas, esa fama se va a extender. Y entonces va a haber una necesidad de atender a esos que están dispersos y desamparados. Esos obreros son los que el Señor Jesús está llamando para hacer ese trabajo de consolidación. Mire lo que sucedió después. Dice Marcos 1, 40, 45. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego
y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Verso 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Verso 44 dice, mira, no digas a nadie nada. Verso 45, ¿cómo lo entendió el leproso? El leproso entendió, ve y cuéntalo a todo mundo. Porque dice el verso 45, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí hay un dato interesante, como que suena un poco contradictorio que Jesús le haya dicho a ese leproso, no le digas a nadie. ¿Por qué Jesús le dice a ese leproso que no le diga a nadie? Porque Jesús sabía y ya lo estaba experimentando. Sana a un endemoniado, sana a la suegra, se extiende la fama de que hay un Jesús que puede sanar a las personas, se agolpan las personas en la puerta de Pedro y le empiezan a decir las personas, aquí está Jesús, necesito esa sanidad. Eso va a pasar en el grupo de amistad donde tú te estás reuniendo, cuando tú te dispongas en las manos del Señor para contar y dar de gracia lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que sucedió después? Jesús tiene que moverse de esa ciudad, encuentra a un leproso, sana a un leproso, y Jesús le dice, no le digas a nadie. ¿Por qué Jesús le dice que no le diga a nadie? Porque Jesús sabía que él solo, limitado en la condición física, no iba a poder atender a las ovejas que ahora estaba viendo que estaban dispersas y a las ovejas que estaban desamparadas. Él solo no iba a poder atender a esas ovejas, no iba a poder cuidarlas en su condición física de ser humano, no lo iba a poder hacer. ¿Qué es lo que entonces tiene que hacer Jesús? Jesús empieza a buscar 12 y empieza a buscar esos 12 para juntarlos, formar a esos 12 y que ahora el que pueda hacer esos milagros y esas sanidades y predicar esas buenas nuevas no sea solo uno, Jesús, sino que ahora sean 12 los que están haciendo lo que Jesús está haciendo. Ya me entendiste, ¿verdad? El Señor te está formando a ti para que seas tú un obrero que hace las obras que el Señor Jesús estaba realizando. Escuche con mucha atención esto que le voy a decir. Algunos seguían a Jesús para buscar su bendición. Otros seguían a Jesús porque Jesús los había escogido para discipularlos y multiplicarse a través de ellos. Voy a repetir, para que note la diferencia. Mucha gente se agolpaba buscando a Jesús, buscando su bendición, buscando su sanidad. Así nos acercamos nosotros y nos seguimos acercando, buscando su bendición, buscando su sanidad, buscando su paz, buscando sus milagros, buscando su presencia. Pero otros se acercaban a Jesús porque Jesús les había dicho, sígueme, porque Jesús quería formarlos a ellos, los había escogido para discipularlos y que ellos también pudieran hacer lo que Jesús estaba haciendo. ¿Ya entendiste por qué estás en esta academia? ¿Ya te diste cuenta cómo en el modelo de Jesús hay que ganar a la gente, pero no basta ganar a la gente? La gente, si no tiene un proceso de consolidación, la gente queda dispersa y desamparada. Y entonces, en esa búsqueda de obreros a su mies para la mies, Jesús dijo, la mies es mucha, los campos están blancos, listos para la siega, ya están listos los campos para la cosecha. ¿Qué hacen falta? Obreros, obreros que trabajen. Jesús en su condición humana, física, no podía hacer todo ese trabajo. Por eso le dijo al leproso, no le digas a nadie, porque si tú le dices va a venir tanta gente y no la voy a poder atender. Y entonces Jesús comienza un proceso
en el que empieza a buscar 12 y les dice, síganme, no para tener su bendición, sino síganme para que los pueda formar y puedan hacer lo mismo que estoy haciendo yo, pero ya no voy a ser solamente yo, van a ser 12. Y si esos 12 logran discipular a otros, este proceso se va a multiplicar y entonces vamos a tener la capacidad para atender a más personas. Mis amados hermanos, dentro del modelo de Jesús existen o hay 4 diferentes etapas muy interesantes: ganar gentes, consolidar gentes, después formar a esas personas. Tú ya fuiste ganado, vamos a ubicarnos donde nos encontramos, ya fuiste ganado, ya pasaste por un proceso de consolidación, fuiste a un taller de sanidad, estás involucrado en un grupo de amistad, el Espíritu Santo sigue trabajando en tu carácter, sigue trabajando en nuestra formación, pero ya estás en una tercera etapa, estás siendo formado, estás siendo trabajado por Dios en esta etapa de formación, por eso estás en esta academia, porque va a llegar el momento en el que te puedas multiplicar. Ha sido tanta la bendición que Dios ha derramado en tu vida que ahora Dios quiere que esa bendición se multiplique. Dios te está formando para que seas multiplicado. Así lo hizo Jesús. Empezó sanando a las personas y las personas que eran sanadas por Jesús le servían. Pero no podían servirle al Señor Jesús si todavía traían cargando sus pecados, si todavía traían cargando sus culpas, si todavía traían cargando sus heridas del pasado. El Señor Jesús las sana, las forma y las envía. El modelo de Jesús tiene esas 4 etapas: ganar, consolidar, formar y enviar. Tú ya has sido ganado para Cristo, ya pasaste por un proceso de consolidación, pasaste por tu taller de sanidad y estás en este proceso de formación. Dios sigue sanando nuestros corazones, Dios sigue trabajando en nuestras vidas, pero está formando esos obreros que van a recibir tanta bendición de Dios y vamos a seguir recibiendo tanta bendición de Dios que el siguiente paso es inevitable, que nos multipliquemos, que Dios nos permita que ahí en tu grupo de amistad donde el Señor te tiene, donde estás formando parte de ese grupo de amistad, el Señor te use para que ese grupo de amistad se multiplique y tu fama, la fama de ese grupo de amistad se extiende y digan, ahí donde esa gente se reúne, ahí está Dios sanando, ahí está Dios llenando el corazón, ahí está Dios limpiando la vida de las personas, sanando quitando culpa, ahí está Dios restaurando, renovando. El modelo de Jesús. Si cierro esta reflexión diciendo, si Jesús te hablara y te dijera, te preguntara o te pidiera, más bien, si Jesús te pidiera, quiero que ganes gente, quiero que continúes la obra que yo empecé en esta tierra, ¿cómo le harías? Qué bueno que ya sé tu respuesta. Lo harías a la manera de Jesús, siguiendo el modelo de Jesús, así como Jesús lo hizo. Lo haríamos de acuerdo a su modelo, como Jesús lo hizo, ganando gente, consolidándola porque estaba desamparada, desolada, y formándola para posteriormente enviarla a multiplicarse en otras personas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Dios te ha ungido, los ha ungido, nos ha ungido para que vayamos por el mundo contando las buenas nuevas de Jesús. Mi oración en este momento será precisamente para que Dios te siga levantando, lo siga levantando como esos obreros que están listos para continuar la labor que Jesús empezó en esta tierra. Los campos, México, están listos para la siega. Hay miles y millones de personas que aún no han conocido al Jesús sanador, al Padre eterno, al Espíritu Santo que es nuestro consolador. Tú y yo ya lo conocemos, hemos recibido sus bendiciones, tenemos que empezar a multiplicarnos. Amado Padre, te damos muchas gracias en este momento, porque si bien había gente que seguía a Jesús en esta tierra para buscar su bendición,
También había gente que había sido escogida por ti, llamada por ti, y que estaba en un proceso de formación, Señor, para ser tu discípulo. Cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, prejos, que están escuchando esta exposición, han sido llamados por ti. Nos has llenado de tus bendiciones y nos has acercado al Padre. Ahora podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y nos llevaste por un proceso de consolidación. Estás sanando nuestra alma, comenzaste un proceso de sanidad de nuestras heridas del pasado, comenzaste un proceso de restauración y de renovación en nuestra familia, y ahora nos estás llevando por un proceso de formación, donde estás compartiendo lo que hay en tu corazón, donde estás compartiendo nuestra visión, Señor. Continuar la labor que Jesús empezó en esta tierra. Gracias, porque es la unción de tu Espíritu Santo, es ese proceso de formación que estás llevando en cada uno de nosotros, el que nos permite y nos seguirá permitiendo que nos multipliquemos, que tu bendición siga llegando a nosotros y que esa bendición se multiplique hacia otros, que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Padre. Yo bendigo cada hogar, cada corazón, cada hermano y hermana que levantó la mano y dijo: sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, estoy listo para continuar la labor que empezaste en esta tierra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, reciban como siempre un gran abrazo y muchas bendiciones de nuestra pastora Lidia, del equipo de pastores de Casa del Rey y de este hermoso equipo que permite que semana a semana tengamos listas y preparadas estas grabaciones para que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones. Y estamos listos. Cuando el Señor pregunte por obreros para su mies, levantamos nosotros la mano y decimos: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dios les bendiga.